Pero Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso te damos gracias, papá, y queremos valorar ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de tu sangre por amor, Señor, por limpiarnos, por quebrantar, Señor, toda obra del enemigo en nuestras vidas. Hoy, Señor, por eso adoramos a un Dios vivo, porque no te quedaste allí en la cruz del madero, no te quedaste ahí, sino que resucitaste, sino que vives, Señor, para darnos vida eterna, Señor bendito. Hoy, Señor, hemos entendido ese amor. nadie me ama como tú lo haces. ¿Qué tal si le dices sus palabras? Papá, gracias, porque fue la mejor prueba de amor que pude, Señor, tener. Por eso en esta hora, Padre, yo te bendigo y te doy infinitas gracias, Señor, por amarme tanto, papá, por enseñarme, Señor, a que debo de amar, de que debo perdonar, bendito Dios. Tú eres bueno y tú eres precioso, Señor. Volteo a mirar a la cruz y solamente puedo observar tu amor, bendito Dios. Dale gracias por un momento al Rey, ahí con tus ojitos cerrados y con tu rostro inclinado. Dale gracias al Rey en esta mañana por la libertad que te ha entregado. Papá, gracias. Gracias, papá. ¿Cómo no honrarte y cómo no entregarte mi vida, Señor? Si tú lo hiciste primero, bendito Dios. Dame las fuerzas para continuar. Dame las fuerzas para seguir, Señor, y avanzar a la rectitud, bendito Dios. Para un día poder estar juntamente contigo, adorándote, mi Rey. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor ahí con tus ojitos cerrados. Dale gracias al Rey. Padre eterno, queremos bendecirte y queremos honrarte, Señor. Tú mereces toda nuestra atención, tú mereces, Señor, todo de nosotros, Padre. No fue un juego, no fue para distracción, no fue para entretenernos, Señor. Esto fue todo por nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. De pronto muchos no lo han entendido, Señor, pero hoy queremos darte la gloria y la honra y queremos, Señor amado, pedirte que abras nuestro entendimiento. También, Señor, que hoy, Padre, nos llenes, nos bendigas, nos ministres, Dios, y salgamos de este lugar con otra mentalidad, una mentalidad de convicción de pecado, Señor, y entender verdaderamente lo que tú hiciste en la cruz y para qué lo hiciste en la cruz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué alegría volver a reunirnos, qué alegría volver a congregarnos.
poder tener esta oportunidad, pero disfrutarla correctamente. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios allí en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. El título del mensaje es ¿Locura o poder de Dios? ¿Cómo es el título? Locura o poder de Dios. Queremos enviar un saludo a nuestro hermano Evelio. Está conectadito ahí por las redes sociales. Que Dios lo continúe bendiciendo grandemente allí donde él está en este momento. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿a quiénes? ¿Sí están leyendo? ¿Esto es a quiénes? A nosotros. Busquen pues los que tienen la palabra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Me van a decir amén cuando lo encuentre. Gloria a Dios. Vamos a leer de nuevo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso el título es locura o poder de Dios, porque ese es el resultado de la cruz. Para algunos locura, para otros es poder de Dios. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando se habla de la cruz, a veces tomamos simplemente la cruz, la figurita. Pero cuando se habla de la cruz, hermanos, es de el suceso, de todo lo que tuvo que ver con la cruz. Desde que mandaron a Cristo a capturarlo, lo golpearon, lo escupieron, blasfemaron, toda su sangre fue derramada, la lanza en su costado, los clavos, la corona de espinas. No es simplemente el palito. Es algo más profundo, más que un símbolo, como muchos quieren recordarlo en la sala de la casa, en la cabecera de la cama, o de pronto marcándose la figura en su cuerpo, ¿no? ¿Cuántos llegaron a persinarse? Es más que eso. Pudimos darnos cuenta, y eso fueron 3 videitos cortos. Los que han visto la película, yo creo que pueden tener en sus mentes y en sus corazones verdaderamente, y esto debe confrontarnos, hermanos. Esto debe llevarnos más allá de usted pretender que Cristo vino a esta tierra para que a usted le vaya bien, o para que sea rico, o para que satisfaga todos sus deseos. Es más grande, más importante, más maravilloso, algo más glorioso, hermano, que en nuestra humanidad no lo vamos a entender. En nuestra humanidad, ¿qué resulta ser esto? Locura, algo loco, algo inentendible. Esto fue para los judíos. Esto era un escándalo, algo que ellos no podían imaginarse. Y en el mundo entero sigue siendo esto una locura. Sin cruz no hay cristianismo. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay vida eterna. Esto no es un juego, ni un chiste, ni esto es para entretención. Miren que hoy en día la iglesia, o el lugar que nosotros llamamos iglesia, el lugar de congregarnos, muchos lo han tomado como cuando usted va al cine, o como cuando usted va al estadio o a la playa para ir a entretenerse.
Vamos a ver el pastor que nos tiene hoy. Claro, el tiempo de la alabanza, góceselo, hermano. Deleites en el Señor, aplaudiendo, saltando, dando gritos de júbilo, porque la alabanza es para glorificar el nombre de Cristo. Pero hermano, nosotros, el concepto de iglesia o el concepto de la cruz, el concepto que el mundo tiene de Cristo es un concepto errado. Cristo no es un fetiche, Cristo no es un amuleto, Cristo no es para que usted corra simplemente cuando usted se mete en un problema. Hay algo más glorioso y más grande en medio de todo esto. Entonces, debemos entender, primero, ¿por qué habla? Bueno, tú y yo entendemos que para nosotros, ¿qué es la cruz? Poder de Dios. Pero para los paganos, pues es una locura, es algo inentendible. Y en los tiempos bíblicos, para los paganos, era inentendible que alguien que dijera que era el Hijo del Dios muriera y sufriera de la manera en que Él lo hizo. Eso no lo entendían ellos. Una deidad, un Dios, morir de esa manera. Eso es como si Lionel Messi se muriera de un balonazo. O como si el hombre más rico del mundo se muriera de hambre. No tendría razón de ser. ¿Cómo así? ¿Por qué se murió si tiene todo a su alcance? ¿Cómo Jesús, si Él decía ser el Hijo de Dios, por qué moría? ¿Qué pensaban los paganos en este tiempo? Que sus dioses, sus deidades, no descendían a esta tierra a morir ni a pasar sufrimientos. Sus dioses y sus deidades fueran hombres físicos. ¿A qué venían? Y más en los griegos y más en los romanos. A deleitarse, hermanos, en pecados, en placeres sexuales, en riquezas. Por eso, hermanos, es que el evangelio de la prosperidad, como dice el costeño, no va. Porque escúcheme bien, cuando Cristo vino a esta tierra, ya riquezas y bienes materiales estaban sobre esta tierra. Ya muchos eran ricos, ya muchos eran millonarios. ¿Y cuál es el resultado? Corazones dañados, quebrantados, altivos, orgullosos, prepotentes. Sería algo inentendible que Jesús viviera todo lo que vivió, sufriera todo lo que sufrió, para que tú y yo fuéramos ricos. Si todo eso lo podemos lograr sin Cristo, hermanos. Todo podemos lograrlo sin Cristo. Entonces, no tenía razón de ser. Ahora, muere como muere, sufre como sufre. Y esto para salvar al mundo, ¿de qué? ¿De la pobreza? De sus pecados, de nuestros pecados. Él no vino a librarnos de la pobreza, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? Que a los pobres siempre los tendrás. Siempre estaremos aquí. Pobres económicamente. Ahora tú tienes que aprender a definir qué es pobre. Tanto espiritual como materialmente hablando. Tenemos que aprender a definirlo y a tener claridad sobre todo esto. La cruz de Cristo era, es y seguirá siendo para muchos un tropezadero, un escándalo. ¿Qué es lo que causa en la vida y en el corazón de muchos cuando la palabra de Dios les es predicada correctamente? ¿Qué causa en el corazón de una persona orgullosa y altiva?
Cuando se le dice, mire, la palabra de Dios dice que tú no eres nada, que tú eres neblina, que hoy estás y mañana no. Y si tiene su ego muy alto, no, él va y busca un lugar donde le sigan alimentando su altivez y su orgullo. Pero hermanos, levante la mano al que le duele la predicación de la palabra de Dios. Cuando le es predicada, no le dé pena, a mí me duele, a mí me incomoda. ¿Ustedes creen que cuando yo me siento aquí a buscar un mensaje allá 2, 3 días mirando y el Señor le dice a los cretenses, estos mentirosos, malas bestias, ay, ¿a quién le gusta eso? Que somos pecadores, que somos desagradecidos. ¿A quién le gusta eso, hermano? Pero el humanismo y muchas cosas que se mueven hoy en día en las iglesias es que tú eres un campeón, que tú eres lo mejor, inclusive te incitan a salir adelante, a ser una persona triunfante sin Cristo. Y a la gente le gusta eso y lo aplaude. Ahora, hermanos, ¿cuántos anhelan ser bendecidos? Todos. Ahora, mira cómo es la vida. ¿Cuántos se están preocupando por las bendiciones terrenales? Hermanos, no nos engañemos. ¿Tienen un trabajo, sí o no? ¿Se esfuerzan por su diario vivir? ¿Por vestir bien? ¿Por bañarse? ¿Por verse bonitas y agradables y los hombres simpáticos? Ahora, ¿qué tanto esfuerzo le pones tú a todo eso? Todo, hermano. Es más, esas cosas son tus excusas para no buscar a Dios. Todo eso se convierte en una excusa, dándole a entender a Cristo que eso es más importante que buscarlo a Él. Ahora si yo les pregunto, bueno, ya les pregunté quiénes anhelan la bendición aquí en la tierra, y todos estamos trabajando por eso, terrenalmente. Ahora, ¿cuántos anhelan las bendiciones espirituales? La vida eterna, la salvación. ¿Cuántos lo anhelan? Ahora, ¿qué tanto estás trabajando por eso? ¿Algún día tú has ido a tu trabajo o has llamado a decirle, jefe, no puedo ir hoy porque es que tengo alguna actividad en la iglesia? Tú me llamas a mí a decirme que no vienes porque estás cansado. ¿De qué? ¿De venir a la iglesia o del trabajo? ¿Quién te tiene cansado? Pero tú nunca has llamado a tu jefe a decirle que no vas a ir, o que vas a llegar tarde porque es que necesito orar antes de salir. Es que hoy se me hizo tarde, jefe, y yo sin orar no salgo. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguno ha llegado a su cita médica a decirle al doctor o ahí, mire, llegué tarde porque vengo de la iglesia? ¿O es que no puedo ir a la cita médica porque tengo ayuno? ¿Cuántos en sus casas, en sus trabajos, en sus estudios, en todo lo que usted hace, ha puesto a Jesús como excusa de algo? No lo hacen, hermanos, pero a Jesús todo se nos convierte en una excusa. Jesús puso excusa. Dice que como un cordero, ¿qué hizo? Enmudeció. Ahora, ¿en quién estaba pensando él? En los dólares que nos iba a dar. ¿Sí? En las riquezas, en el carro, en la casa. Hermano, todos estamos trabajando por eso. Eso es un constante en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasaba? Un Mesías crucificado, colgado de un madero, era para los judíos o para los paganos de ese tiempo una ofensa imperdonable. O sea, ¿cómo así que mi Dios, el
todopoderoso se deja vencer por unos soldaditos así. Por eso era una locura para ellos. Esperaban un Mesías glorioso, triunfante sobre sus enemigos, triunfante sobre la pobreza, ¿sí? En ese tiempo, en el siglo XI de nuestra era, los más influyentes rabinos de Israel llegaron a excluir. Mire lo vergonzoso que era para ellos hablar de Cristo, y por eso es que ellos no creen en que Cristo sea el Mesías. Los judíos no lo creen, pero estos rabinos en el siglo XI llegaron, mire lo que hicieron: sacaron de las escrituras y de las lecturas de la sinagoga el capítulo 53 de Isaías. ¿Usted sabe de qué habla el capítulo 53 de Isaías? Toda la profecía del siervo sufriente. ¿Qué pasaba, hermano? Ahí en Isaías, de tarea, usted lee y dice: molido por nuestras rebeliones, de todo el sufrimiento, el castigo de nuestra paz. ¿Sobre quién fue? Sobre Él, hermano. Usted está aquí es por causa de Él. ¿Tenemos vida por causa de quién? No, arranquemos esa hoja. ¿Cómo vamos nosotros a predicar de esa vergüenza? ¿Ustedes se acuerdan cuando en la Biblia dice: de Jerusalén puede salir algo bueno? Sí. Salió lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero eso ellos no lo entendían, no lo comprendían. Entonces estos rabinos hicieron eso de sacar el capítulo 53 de forma que nadie pudiera oír los sufrimientos del siervo de Jehová, de aquel que se proclamaba el Hijo de Dios. ¿Cómo así que el hombre más rico del mundo tiene hambre? ¿Qué pensarían ustedes de eso? Que ustedes se enteraran, no sé, que el dueño de Facebook se murió porque no tenía que comer, como la pobre viejecita. ¿Qué pensaría usted? ¿Sería razonable? ¿Sería entendible? Y que usted fuera forense y usted llegara a su casa a mirar el levantamiento y abriera la nevera y llena de comida. De pronto no sabía cocinar y así en una pared todos los cocineros y las meseras. ¿Qué concluiríamos? Sería inentendible. Bueno, para los judíos esto no tenía razón de ser, que alguien que se proclamara Dios, el Hijo de Dios, muriera como había muerto, dizque para darnos salvación y vida eterna. Para los gentiles, que eran en ese tiempo los griegos y los romanos, la cruz era una insensatez. Ustedes saben que los griegos tienen dioses para dar y convidar. Ellos tienen un Dios para cada situación: el Dios del día, el Dios de la noche, el Dios del mediodía, el Dios del almuerzo, el Dios de las medias nueves, el Dios del guineo, de la coca. Todo, ellos tienen dioses absolutos: el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, todo. Para ellos no había una claridad, o sea, era insensatez. Porque ellos decían: los dioses del Olimpo no descendían a este mundo a sufrir, sino a gozar en abundancia de los placeres victoriosos de los humanos. ¿A qué descendían esos dioses? ¿Cuántos han visto la película de 300? A ver, carnales, todos la hemos visto. No les dé pena, hermano. Es que ustedes a veces piensan que yo los voy a juzgar, entonces yo por eso la levanto. Yo también la he visto.
¿Y cuántos recuerdan al Dios, al supuesto Dios de ellos? Y ustedes recuerdan que hay unas imágenes donde lo muestran a él sentado en su supuesto trono, mujeres semidesnudas, trago, de todo, ¿se acuerdan? Ese era el concepto que ellos tenían de un Dios. A eso venían, a gozar de todo lo que según ellos habían creado aquí en la tierra. Entonces para ellos era inconcebible, hermanos, que esto le sucediera a un Dios. ¿Cómo le sucedió a Cristo? ¿Cómo podían ellos comprender el amor abnegado de Dios que llega hasta el sacrificio de su único Hijo para salvar a los hombres perdidos? Es común ver que se le haga el bien a alguien que nos ofende. Es común que nosotros tengamos misericordia con alguien que nos odia, con alguien que nos da la espalda. Hablemoslo humanamente. No es común, hermanos. ¿Cómo entender y darle claridad a eso? Era una locura. ¿Cómo viene supuestamente a morir por el adúltero, el fornicario? Dizque para darle salvación. Al contrario, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era la ley en el Antiguo Testamento? Muerte. Este Dios está loco. Y los que creen en este Dios, aún más. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Cristo venció y que nosotros somos más que vencedores, hermanos. Cristo no fue a la cruz, como les digo, para que tengo 3 hojas de estas. Para que usted tiene que irse hoy convertido. Cuando yo les vea cara de santos a todos, acabo la predicación. Mire, este tema de la crucifixión, para ponerlos en contexto, muchos piensan que esto le pasó solo a Jesús. O sea, que se lo inventaron con Jesús y fue a Jesús que le pasó. No es así. Esto inició con los persas, pasó a los griegos y después terminó en los romanos. O sea, eso iba... Y eso no fue que, ay, ¿cómo matamos a Jesús? No, venga, ¿y le parece ahí si lo colgamos en un palo? No. Esto ya venía, esto era una práctica. Tanto que un hombre, un general llamado Alejandro el Grande, él llegó a crucificar más de 2,000 personas cuando él tomó la ciudad de Tiro. Entonces entró Alejandro, que era un general muy malo, y todo el que se iba oponiendo lo metían preso, lo metían a la cárcel. Y el que se oponía a sus reglas y a sus normas, por favor, tomamos el control del niño. Entonces, ¿qué hacía? El que se oponía, el que medio le fruncía los hombros, lo crucificaban. Y no era algo muy agradable a los ojos de todas las personas que veían eso. ¿Qué generaba? Si ustedes vieran que sacrifican a alguien, ¿qué generaría eso en ustedes? Miedo, respeto, temor. Guiarnos pues a llevar a compartir lo que pues nos están diciendo. La cruz era un instrumento de tortura para los delincuentes en ese tiempo, fueran culpables o fueran inocentes. Era un instrumento de tortura. Ustedes vieron que antes de subirlo a la cruz, antes de ponerle los clavos, ¿qué hicieron con él? Torturarlo. Y hermanos, esto era casi que un espectáculo abierto para todo aquel
que quisiera ir a mirar. O sea, vengan, se dan cuenta qué le pasa al que se opone a nosotros, al que se opone a las reglas. Esto es casi lo que está sucediendo. Ahorita me acuerdan al final de hablarles de esto. Porque, ¿qué le va a pasar al que se oponga a esto? Va a tener necesitan generar temor para que aún nosotros accedamos y seamos partidarios de eso, pero no lo vamos a hacer. Se utilizaba un tronco de árbol, un poste. Algunos eran amarrados, a otros eran clavados, valga la redundancia, con clavos. Pero había una manera de crucificarlos que era una de las más graves, de las más terroríficas, de las más temerarias, que era un tronco de punta, tenía una punta en la parte de arriba y allí los sentaban hasta traspasarlos. Se llamaba empalamiento. Antes de haber crucificado a Cristo, ya era una práctica, hermanos. Ahora, si viene a nuestra mente ese empalamiento, vemos que es algo muy cruel. Y a veces lo hacían sencillamente para no ponerse con tanto, sino. Y esta era una manera de tortura. Ya después, con el tiempo, fue que se inventaron el palo transversal. Miren, nosotros aquí vemos que Jesús llevaba la cruz completa. Él no cargó la cruz completa. Él cargó solo el palo transversal, de donde iban sus manos con los clavos. Este palo transversal se llama el patíbulo o suplicio. Este tronco era el que él iba cargando. Ahora, después, miren, esto, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. La idea de todo esto era generar temor, que hubieran menos opositores, que hubieran menos ladrones, menos personas que se creyeran dioses, o sea, que fueran en contra. Pero es como hoy en día. Hoy en día, hermanos, cualquier cosa para que hayan menos ladrones, menos delincuentes. Pero ¿cómo están las cárceles? La pregunta es, ¿ha servido? Hermanos, las cárceles están a rebosar. Y hoy le dan libertad a uno y mañana otra vez vuelve a lo mismo y reincidente. Entonces, ¿qué pasaban? Ustedes saben que a Jesús lo pasearon por toda la ciudad hasta llevarlo allá al monte de la Calavera. Y ustedes recuerdan que en la parte de arriba de la cruz traía su delito. ¿Cuál era el delito de Jesús? ¿Qué decía ahí en la parte de INRI? ¿Qué significaba? Jesús, Rey de los judíos. Ese era su pecado. Ese era el pecado de Jesús. Decir que era el Hijo de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Nosotros de pronto no entendían, no, pero ¿por qué no lo llevaron allá? ¿Por qué simplemente no lo metieron preso? Por favor, cogen al niño. Es que, mis hermanos, yo les doy una explicación. Nos distrae a todos. Entonces los romanos las autoridades de ese tiempo paseaban al crucificado antes para que todos se dieran cuenta y eso generara temor. Entonces, si por aquí, por el frente de mi casa, van pasando al ladrón del barrio y yo soy un ladrón, ¿qué tenía que generar eso en mí? O sea, a mí me iban a decir, mire lo que le va a pasar si siguen lo mismo.
Eso era. Pero no solamente eso, hermanos, sino era la vergüenza. La vergüenza en la persona. Ese ladrón que se viste con la ropa que se roba, o con la quincena al que le quitan la plata y va y se compra unas Adidas originales, y entonces a ese lo paseaban diciendo: estas zapatillas se las compró con el dinero que se robó ayer. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros los seres humanos somos tan tremenditos que eso no genera temor. Por eso es que tú y yo no debemos servirle a Dios por miedo, que es lo que muchos pastores infunden en las personas, generarles miedo. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que el miedo en un momento se acaba. Es que me da miedo. Mire, empieza uno a pecar con miedito. ¿A cuánto les ha pasado que hacen algo así como que no me vayan a pillar? Pero como no lo pillaron ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿cómo lo hace la cuarta vez? Ya tiene hasta práctica. Y antes le da gracias a Dios porque no lo han pillado. Y eso es una burla delante de los ojos de Dios. Entonces, esto era la idea: cargar su propia cruz, el patíbulo, para que fuera una vergüenza, para generar temor. Ahora, algunos, ¿se acuerdan que Pedro pidió ser crucificado boca abajo? Los que les gusta leer un poco, o los que han escuchado, esto tampoco fue que Pedro se lo inventara. Esto ya venía. Habían muchas maneras de crucificarlos: boca arriba, boca abajo, algunos mirando al palo, amarrados del cuello. O sea, era algo atroz. El general Tito, en su autoridad, Claudio Josefo, un historiador, escribe sobre el general Tito. Este historiador escribió y narró de la crucifixión colectiva que hubo en Jerusalén, en un tiempo allí en Jerusalén, cómo los hacían sufrir antes de crucificarlos. Ahora, ¿cuál era la idea? ¿Ustedes vieron? ¿Estos hombres tenían algo de misericordia? ¿Qué veíamos en estos hombres? Se deleitaban, les daba risa lo que estaban haciendo. Y ese era el tipo de hombres que contrataban y tenían para estos castigos antes de la crucifixión. ¿Qué decía o qué dice este escritor, este historiador Claudio Josefo? Dice que llegó un momento en Jerusalén que llegaban a crucificar hasta 500 personas diarias. A tal punto que, así como hoy las cárceles son escasas, las cruces llegaron a ser escasas en ese tiempo. O sea, era algo, hermanos, de nunca acabar. Crucificaron gente inocente, lo hicieron. Simplemente por no estar de acuerdo que mi hijo lo educo yo. Eso era un motivo, hermanos. Los hacían sufrir. Las cruces empezaron a ser escasas. En Judea también era algo de moda la crucifixión. Hubo un tiempo que crucificaron en Judea, o sea, como que, supongamos, ejemplo aquí de ilustración, habían 20 cárceles y ya no daban abastos. ¿Qué hacemos? Fácil, crucifiquémoslos a todos. Todos en un solo día. ¿Y cómo quedaron las cárceles? Libres. ¿Qué solución más buena? ¿Ustedes se acuerdan que un presidente dijo que para cambiar el nombre de los homicidios y todo eso, o sea, para acabar con eso, ¿qué teníamos que hacer? Cambiarles el nombre. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces la violación ya no se va a llamar violación, sino vamos a llamarle conferencia de matemáticas.
Entonces, cuando usted va a denunciar, usted no va a decir, me violaron, sino que tuvo una... bueno, la felicito. Eso dijo nuestro amado presidente. Entonces, si a usted lo atracan, ya no se va a llamar más un atraco. Entonces, miren las soluciones, y todo querían solucionarlo crucificando a la gente. Castigaban los delitos con crucifixión. Esto era algo que lo volvían más trágico a medida que las cosas o los delitos aumentaban. Si veían que el crucificarlos normalmente, ponerles unos clavos, ya no estaba funcionando, algo se inventaban para poder generar más temor. Era una vergüenza, era un descriterio, un descrédito morir así crucificado. Cicerón, yo sé que ustedes no conocen estos nombres, pero en algún momento los escucharán. Cicerón era un abogado, un jurista, un historiador. También era tan tenaz lo de la crucifixión que él llegó a decir en algún momento que esa palabra de crucificar, o los sinónimos de crucifixión, esa palabra no debería escribirse ni pronunciarse en público ni en reuniones, porque era algo cruel. O sea, saquemos esa palabra de nuestras vidas, porque al pronunciarla lo único que llegaban era recuerdos de dolor, de tristeza, de rabia. Era algo espantoso. Ahora, los paganos y todas las personas que ejecutaban la crucifixión llegaron a darle algo también espiritual. Vamos a asustarlos de alguna manera también espiritualmente. Y era que las personas que eran crucificadas, esto se decía, sus almas no iban a descansar. O sea, si lo crucificaban, el alma del crucificado no descansaba. ¿Cuántos han escuchado todo ese tema de las almas en pena? Entonces, esto les decían, y mire desde dónde viene todo esto. Entonces, imagínese qué pasaba. Sí, almas en pena por causa de todo esto. En el mundo grecorromano utilizaban la crucifixión para generar temor y que todos obedecieran y nadie se rebelara contra ellos. Crucificaron más de 6,000 personas de la manera más cruel. Inclusive llegó un momento en que, mire, y esto va hasta nuestros tiempos, que las personas quieren darles, decimos, esta es una frase, una cristiana sepultura a sus seres queridos. ¿Sí? Esto se escucha. Usted ve en las noticias que si hay una persona que no aparece hace tantos años, ¿qué es lo que quieren sus seres queridos? Darle sepultar, llorarlos como los deben llorar. Bueno, hermano, no se los permitían. En algún momento, yo no sé, yo les conté que aquí en Santa Marta alguien me contactó porque habían dos familias que tenían dos personas desaparecidas cuando la guerrilla estaba en su auge, que mataban, hacían y deshacían. Y ellos, no sé, hace más de cuántos años, eran dos familias, una familia católica y otra familia cristiana. Y no sé cómo encontraron los restos de los dos familiares que fallecieron. Los encontraron no sé en dónde, querían entregarles los restos, porque eso era lo que la familia quería. Entonces fueron unos cofrecitos bien pequeñitos, porque ya en las familias estaba la desconfianza si verdaderamente ahí estaban o querían solamente decir, mire, para que dejen de. Pero la situación de todo era que
pues a mí me llamaron supuestamente a darle cristiana sepultura al de la familia cristiana. Y allá yo me hice un amigo sacerdote, porque pues lo contrataron para que él le diera sepultura al de la familia católica. Pues los dos nos llevamos una sorpresa, porque él no sabía que yo iba y yo no sabía que él iba. Y allá, y nos separaron, unos allá y otros acá de este lado. Entonces primero él dio y auspició su ceremonia. Yo pasé y bueno, hermanos, Dios les bendiga, coloque. O sea, yo me demoré 2 minutos, oramos por los vivos y se acabó el problema. Porque toda persona quiere, así sea después de mucho tiempo. Pero por causa de esto, del tema de la crucifixión, les impedían, no les dejaban que esto se pudiera hacer. A ver, ahí al final vimos una especie de látigo. ¿Cuántos les llamó la atención? Cuando el soldado le dio el latigazo a la mesa y desprendió la mesa. Ese látigo, el fragaun o el fragum, no sé cómo se pronuncia, pero este látigo desgarraba la carne a tal punto, hermanos, que en muchos de los crucificados les dejaban al aire libre los intestinos. O sea, llegaba a tal punto de que el látigo, esos metales, esos ganchos, enterraban en la carne y le levantaban la carne y quedaba al descubierto todo. Que vimos que, bueno, ahí en la película a Jesús tuvo un latigazo de esos y le desgarraron su carne con este látigo, ¿sí? Y todo esto lo tenía que ver la gente. ¿Cuántos hicieron caras en ese momento? Yo vi a mi esposa así. Y yo siempre que veo eso, yo agacho mi cabeza. A mí las lágrimas se me vienen, hermanos. A mí los ánimos se me van por el piso. Pienso que fue muy cruel, pienso que fue muy duro. Y escúchenme bien, yo no valoraba eso, así como tú no lo valorabas. Y puede ser que muchos no lo valoren hasta el día de hoy. Personas que se dicen ser cristianas, porque el mundo no lo valora. En este momento muchos no lo valoran. La ley judía permitía 39 azotes. Utilizaban una frase, 40 menos 1. No podían pasarse de los 40 azotes. Entonces, ¿cuántos azotes le daban al condenado? 40 menos 1, 39 azotes. Dice la historia que Jesús recibió más de 300. Ustedes vieron cómo estaban los soldados. ¿Cuántos han peleado así a puño limpio? ¿Cuántos saben que eso cansa? Usted manda 2 puños al aire, le pega al hombre invisible y usted ya no quiere seguir, porque usted se cansa. Y ellos de lanzar latigazos estaban cansados. Pero ¿cómo estaba Cristo? Estaba fortalecido en medio de esa tribulación, porque Él sabía cuál era el propósito. Él sabía que no podía desmayar, que no podía detenerse. $39 azotes. Y ahora estos 39 azotes quedó en un documento firmado que era para no sobrepasarse. Vamos a hacer misericordia, 39, pero lo vamos a sentar y lo vamos a empalar allá. Más de 300, hermanos, recibió nuestro Salvador. Tuvo su tabla con el motivo de su causa, que era Jesús, Rey de los judíos. Lo escupieron, lo denigraron, lo rechazaron. Para poder crucificarlo dijeron mentiras. Ustedes saben que los escribas y los fariseos buscaron testigos falsos.
para que pudieran enjuiciarlo. ¿Y saben qué es lo triste de todo? Y se sigue repitiendo. En los que han visto la película, yo me refiero mucho a la película porque ¿se han escuchado que una imagen vale más que 1000 palabras? Y a veces uno al verlo entiende mejor. Ustedes saben cuando pusieron a Jesús y a Barrabás y pusieron al pueblo a escoger a quién dejaban libre, porque era una ley que anualmente tenían que dejar libre a un delincuente. Y decían, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Jesús llamado el Mesías o a Barrabás? ¿Qué gritaba la gente? Y si hoy tú vas a algún lado y pones a escoger a la gente entre Jesús y cualquier otra cosa, ¿qué prefiere la gente? A Barrabás. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre Barrabás? ¿Usted ha cometido alguna barrabasada en esta vida? Lo peor que tú puedes hacer es rechazar a Jesús, preferir otra cosa a cambio. Esa es la peor barrabasada. Y eso hicieron. Ahora ustedes saben quiénes gritaban, suéltenos a Barrabás. Aquellas personas a las que Jesús les había hecho un milagro, los había sanado, los había restaurado, los había liberado de demonios, había orado por ellos, les había hecho todo lo bueno. Ellos mismos gritaban, crucifíquenlo. Entonces ahí yo me detengo y yo digo, Señor, no entiendo. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué Pedro, si dijo, Señor, yo nunca te negaré, por qué lo estaba negando? ¿Qué pasó en el corazón de tanta gente? ¿Qué ha pasado en el corazón de tantos que estuvieron en una iglesia, en una congregación, levantaron sus manos, se arrodillaban, lloraban, pero hoy están nuevamente en el mundo? Porque Jesús no era lo que ellos buscaban. Ellos buscaban era una solución temporal. Ellos no querían reglas para su vida. Y escúcheme bien, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y muchos se avergüenzan. Los judíos se avergonzaban en este tiempo. ¿Por qué se avergonzaban? Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas 3:13. ¿Están allí? Dice, Cristo, ¿qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dice, hecho por nosotros. ¿Por quién? Maldición. ¿Cómo se hizo él? Maldición. ¿Por quiénes? Por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Los que creían en Cristo, los que recibieron un milagro, los que fueron sanados y decían, yo nunca te dejaré. Y ver que lo estaban crucificando, este nos engañó. Este no es el que estábamos esperando. O sea, ¿cómo está? Ellos en la cultura judía, ellos tomaron como base esto, maldito. Entonces ellos dejaron a un lado, escúchenme bien, lo que Jesús había hecho por ellos para creer a la ley. Ese no es ningún bueno ni ningún santo.
ese es un maldito. Pero lo que ellos no entendían era por qué se había convertido en maldición. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Dígalo con convicción. Por mi causa. Él se hizo maldición por ti y por mí. Y por eso que está, por ellos, por los que estaban gritando. 21:22. Para que ustedes se puedan dar cuenta que esto no fue que se lo inventaron con Jesús. Esto ya venía, aún el mismo Dios lo avalaba de alguna manera. Porque la ley judía lo puso sobre la mesa. Están ahí, Deuteronomio 21:22, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen, ¿quién? Diga al que tiene a su lado, alguno. ¿Alguno? ¿Esto exonera a alguien? No. Alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir. ¿Y qué? Y lo colgareis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta. Lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? ¿Maldito por quién? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ellos estaban aferrados a la ley. Ellos mismos dijeron que el que era muerto y colgado en un madero era ¿qué? ¿Maldito por quién? Por Dios. ¿Y a quién estaban colgando en un madero? Al Hijo de Dios. Ellos no lo entendieron, hermanos. Claro, nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento y nos aclara las cosas. Porque ¿qué pasó con la ley? Fue abolida, hermanos. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto. Dijo Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no queremos un maldito. No entendían que eso ya había sido abolido y que era necesario. Y como algunos rabinos habían arrancado el capítulo 53, no se les enseñó, no se les predicó. Entonces a ellos les pareció muy fácil. No, este no es el Mesías que nosotros queremos. A nosotros nos prometieron uno que va a arreglar nuestros problemas económicos, que me va a cambiar el celular Huawei que tengo por un iPhone, ese que me va a evitar que yo ande a pie para andar en un Ferrari, el que me va a cambiar la casita ya que yo pago en arriendo por una mansión. Eso es lo que ellos querían, y tristemente, ¿qué es lo que quieren hoy en día de Jesús? Cosas materiales y beneficios, hermanos, pero no quieren mirar hacia la cruz. No quieren mirar hacia la cruz. Y nosotros debemos mirar hacia la cruz, hermanos. No pongas tu mirada en el dinero, no pongas tu mirada. Hermanos, no cometamos el mismo error de los judíos. Ellos hoy están ensañados porque ellos no creen que haya sido Jesús. Ellos siguen esperando a aquel que les va a solucionar la guerra que están viviendo en este momento. Ellos lo están esperando. ¿Y saben qué es lo triste? Que cuando uno espera algo que no tiene que esperar, cualquiera puede aparecer a solucionarles el problema. ¿Cuántos de las mamás y los papás que están acá llegamos a decirle a nuestros hijos, o que nuestro papá o mamá nos lo dijeron? Usted está buscando lo que no se le ha perdido. Y le añadían, búsqueme, que el que busca, encuentra. Bueno,
ese versículo de nuestras mamás aplica para los judíos. Ellos están buscando lo que no se les ha perdido. Y va a llegar uno, dice la Biblia, que es el anticristo. Y un día les va a decir: paz a vosotros. Porque eso es lo que ellos están esperando. Y ellos van a decir: llegó el Mesías. Y no es el Mesías, es el anticristo. Llegó el que nos soluciona, llegó el que nos da, llegó el que nos arregló todo. Y hoy pasa así con el mundo, hermano. Es triste que algunos cristianos tengan su confianza puesta en el presidente que tenemos. Y yo veo cristianos publicando en las redes sociales: digan lo que digan, ay, mi presidentico, ay, no, y que lo seguirán apoyando. Dice la Biblia que las autoridades que han sido puestas, ¿quién las puso? Dios, hermanos. ¿Quién puso a nuestro presidente? Dios lo permitió. Ahora, esto de nuestro presidente en nosotros genera, el que no tiene entendimiento en lo espiritual, como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Pero por qué? Si oramos y ayunamos y vigilamos para que él no llegara a la presidencia. Yo le decía a muchos pastores: no hagan eso. ¿Qué tal usted se encuentre yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué tal? No, es que no podemos permitir. Necesitamos un presidente cristiano. Ya, espérese ahí. Es necesario, hermanos, que el presidente que tengamos esté donde esté, porque así estamos viendo el cumplimiento. Hay muchos que dicen: vienen cosas mejores. Sí, si lo mejor que tenía que suceder ya sucedió. No vienen cosas mejores. La Biblia dice que vienen, pero escúchame bien para que estés tranquilo, porque muchos abrieron así los ojos. Dios te va a guardar. Dice la Biblia que el que ha guardado su palabra, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre los impíos. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero, hermanos. Ay, no, a mí no me va. No, Dios te va a guardar. Pero, hermanos, si tú no tienes claridad para qué Cristo fue a la cruz del Calvario. Yo he hablado con gente que no, es que yo vengo a la iglesia y lo único que estoy esperando es que sane a mi hermana. Como, sí, no, es que me dijeron que él podía sanarla, pero apenas ya Dios la sane, yo dejo de venir. Ay, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo glorioso en ella. Mire, la convicción que ella tenía de que cuando sucediera el milagro se iba, y fue así, hermanos. Sanó a su familiar o tuvo una sanidad, ¿y qué hizo esa persona? Nunca tuvo convicción de pecado, nunca miró hacia la cruz. Se fue con ese convencimiento en que lo único que quería, ella no le interesaba salvación, ser redimida, ser restaurada, ser renovada. Ella quería un simple milagro. Fue sanada, se fue, siguieron viviendo desordenadamente, y cuando ya se agravó de muerte, se murió. ¿Y para dónde se fue? Hermanos, el evangelio no se trata de buscar cómo recibimos un milagro una vez en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no entendían cómo el que me sanó, el que me liberó, el que me restauró, está pasando esto. Si la ley dice que maldito es el que es colgado de un madero, este no es el Mesías. Entonces ellos empezaron a sentir vergüenza. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pues deshagámonos de él. Ahora la pregunta es, ¿qué creen ustedes que sucedió en el corazón
de aquellos que recibieron un milagro o un beneficio de Cristo. Al verlo maldito en la cruz y negarlo y rechazarlo y cometer esa barrabasada, al ver que Él resucitó al tercer día. ¿Ustedes se acuerdan las últimas palabras de Jesús en la cruz? Señor, perdónalos, porque tristemente no sabían lo que hacían. Y esas palabras retumban hasta el día de hoy, porque si usted las lee, están en un presente. Perdónalos porque no saben lo que... Continuamente el cristiano pisotea la sangre, menosprecia el sacrificio. Piensan que Jesús murió, hermanos, para que sean borrachos, para que sean maldicientes. No respetan y no valoran el sacrificio a tal punto que creen ese dicho que dicen que el que peca y reza empata. Hoy puedo insultar, hoy puedo hacer, pero después yo le digo que me perdone. Y como tenemos un Dios de perdón, cuidado, que si tú lo haces hoy, lo vuelves a hacer mañana, jugando al que peca y reza empata. ¿Qué quiere decir eso? Que no te has arrepentido. Entonces puedes volver a hacerlo y volver a pedirle perdón. Escúchame bien, no te ha perdonado. ¿Tú sabes cuál es, hablando de la Biblia, el pecado imperdonable? Que pensamos que es un pecado y uno dice, pero ¿cuál será el pecado imperdonable? Bueno, hay una parte donde habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero esa es una cosa. Pero en las cartas, en las epístolas generales, habla de ese pecado imperdonable. Y mucho tiempo duraron muchos estudiosos averiguando cuál era, como si fuera uno en particular. ¿Ustedes saben cuál es el pecado que Dios no puede perdonarte? El pecado del que tú no te arrepientes. ¿Cómo va a hacerlo si no te arrepientes? Porque es que Él tiene el poder de perdonar cualquier pecado. Para eso fue a la cruz del Calvario. Bueno, un poco de lo que más agravaba las cosas para Jesús en la cruz era la mucha sed. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre, el sol, el polvo, la deshidratación. Ustedes pueden imaginarse el dolor que él sentía en su cuerpo físico. ¿Alguno ha tenido alguna cortadita o alguna fractura o algo donde alguien sin querer queriendo lo golpea ahí precisamente? Que usted quisiera enviárselo al Señor de una vez. Sí, que usted tiene algo, se cortó, se cayó, no sé, pero alguien sin culpa va y usted... Ahora imagínese latigazo sobre latigazo en la misma herida. Ese polvo cuando lo tiraron, cuando caía por el camino. ¿Se acuerda que encontraron en el camino un alma dadivosa que le ayudó a cargar el palo, el transversal de la cruz? Tenía sed, hermanos, al punto que él pidió algo de tomar. ¿Qué le dieron? Le dieron vinagre. Cuando él probó ese vinagre, él se dio cuenta que eso tenía algo que iba a anestesiar su cuerpo. Por eso él lo rechazó. Porque él no quería nada que le ayudara en lo que él estaba pasando. Ahí hay una enseñanza y es, hermanos, todo lo podemos en Cristo. A veces nosotros los cristianos queremos buscar ayuda en cosas en las cuales no debemos buscar ayuda. ¿Cuál era la única fortaleza de Cristo en ese momento? El Padre. Y que tú y yo estábamos en su corazón. Claro, tenía sed. Eso yo me lo imaginaba. Y por ahí José David, que tiene una herida, y yo lo he visto, y cuando yo estaba mirando y analizando un poquito, venía a mi mente y él me decía: es que me duele, pastor. Ahora imagínese ese dolor de pronto cuando él se baña, le cae jabón, el ardor.
Y todo con cuidado. Con Jesús no decían, venga, ¿a dónde no tiene cicatriz para pegarle? ¿A dónde no le han pegado para no lastimarlo tanto? Era de peor en peor, pero yo les he dicho a manera de chiste, hermanos, a nosotros se nos encarna una uña y queremos irnos para una UCI. Nos duele una muela, algo nos pasa, hermanos, me tropecé, mire, hay alguien aquí que está enfermo y vino a culto. Pastor, estoy así. A veces, hermanos, nosotros buscamos las excusas y ustedes creen que yo me las soporto. Ustedes creen que porque yo les digo, pues tranquilos. Pero cuando usted tiene una cita médica y a usted le pasa algo en la casa, ¿usted deja de ir a la cita médica? ¿Saben por qué hablo de una cita médica? Porque yo sé lo importante que es una cita médica en este país. Hermano, y así no tenga usted para el pasaje, ¿qué hace usted? Usted hace lo que sea, pero usted llega a la cita médica. Así, cojeando, como sea. Bueno, Jesús cumplió su propósito en medio del dolor, la deshidratación, la pérdida de sangre, la mucha sed, bichos, animales, moscas. Esto es solamente cuestión de imaginación, pero de imaginación espiritual. Piensa en ese momento, hermanos. Algunos historiadores dicen que él se alcanzó a lastimar el hombro por cargar el palo. Y que ese momento en que jalaron su brazo, ¿se acuerdan? Que ese momento también fue real. Porque, ¿cuántos se pueden imaginar un clavo en sus manos? De ese tamaño. ¿Qué sensación siente usted? Dijo el chavo, ya me dio cosa. Entonces él podía imaginarse. Cuando él vio esas puntillas, esos clavos, y él, lógicamente, él no quería. Y fue obligado a estirar su brazo para que esos clavos entraran en sus manos. Ah, no, pero Cristo fue para que nosotros nos divertamos y la pasemos rico en la iglesia. No, hermanos. Infecciones, bichos, moscas. ¿Ustedes se acuerdan que él fue crucificado en medio de dos ladrones? O sea, mira la vergüenza. ¿Sí? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo metieron? Estos dos ladrones tuvieron una discusión, ¿no? Esos dos ladrones reconocían que eran ladrones. Uno dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este nada ha hecho. Y el otro dijo, no, pues si es verdaderamente el Hijo de Dios, que se salve. Y esa era una de las burlas, ¿no? Dice que puede salvar a todo el mundo, pero no se puede salvar a sí mismo. Sálvate. Tú que dices ser el Hijo de Dios. No tenía derecho a la sepultura, pero él fue sepultado. Alguien muy influyente, no recuerdo en este momento el texto, pero alguien muy influyente pidió esa noche que le permitieran bajar el cuerpo para sepultarlo. José de Arimatea y alguien que él resucitó. Alguien, bueno, y fueron y lo bajaron y lo sepultaron, hermanos. Pero escúchenme bien. Ahora si nosotros nos ponemos el termómetro espiritual, ¿de verdaderamente tú le das el valor que se le tiene que dar al sacrificio de Cristo? Mire, esto es como así. Yo les voy a poner un ejemplo aquí de la tierra. ¿Cuál es la prioridad, usted que es papá o mamá, por la cual usted trabaja para sus hijos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Alimento? ¿Educación?
vestido y techo, ¿cierto? ¿Hay algo más? De ahí para allá dice la Biblia que eso es criar hijos consentidos. ¿Y los hijos consentidos qué son para los padres? Ay. Entonces, esa es, voy a ponerme como ejemplo, mi responsabilidad es darle. Ahora, entre el alimento y la educación, ¿qué es más importante? Ay. Yo los pongo como en el mismo nivel, porque si lo mando a estudiar sin comer, se me trauma. Pero también tiene que ir vestidito. Pero ¿a cuántos nos tocó ir vestidos así como no queríamos? Que nuestra mamá era la que nos cosía. Y nos paraban y nos decían, ahí se ve bonito, y uno sabía que se veía, iba a ser la vergüenza del colegio. ¿A cuánto seamos sinceros? Bendecimos nuestras madres. Se esforza, pero hoy en día, yo le doy gracias a Dios por mi hijo que él tiene, pero él nunca nos exige, ¿sí? Pero escúcheme bien, hay hijos, así como hay cristianos, que así como Cristo, ¿cuál es la prioridad por la cual Cristo fue a la cruz? Salvación y vida eterna. Dice la Biblia que todo lo demás es añadiduras o ganancia. O sea, como que nos lo ganamos por nuestro buen comportamiento, ¿cierto? Entonces ahora yo escribo mi Biblia y se la voy a escribir a mi hijo que está aquí, ¿sí? Yo trabajo para darte alimento, estudio, vestido y un techo. Lo demás es añadidura. Ay, papi, ¿y el Play 5? Eso es añadidura. Es más, porque yo se lo quiero regalar. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirlos? Amén, Él quiere. La pregunta es, ¿hemos hecho méritos para recibir esa bendición? Ay, ahí es donde tierra trágame, ¿cierto? Ahora, aquí terrenalmente yo digo, aunque yo tengo esas prioridades conmigo, ese es mi motivo, eso es lo que a mí me hace ser padre y demostrarle mi amor. Pero escúcheme bien, hay hijos que cuestionan a sus papás, que si no le da el Play 5, usted no me quiere, usted no me ama, usted es un mal padre porque no me da el Play. Y escúcheme bien, come bien, duerme bien y tiene un buen techo. Hay hijos que son así desagradecidos y lo reclaman, las añadiduras o lo que puede ser una ganancia. Hay cristianos, personas que se congregan, que a sí mismo le reclaman a Dios: tienes que darme porque es tu deber. Escúcheme bien, así como yo no trabajo para comprar un Play 5, Cristo no fue a la cruz, hermanos, para satisfacer tus pataletas, ni tus berrinches, ni todo lo que, hermanos, hay personas que no son ni siquiera salvas y le exigen a Dios. Hay personas que no quieren santificar sus vidas, no quieren mirar hacia la cruz, no quieren hacer valedero ese sacrificio en su vida, pero sí le exigen a Cristo. Y escúcheme bien, le exigen más de los que sí han nacido de nuevo. Hermanos, ¿qué tanto valor le das tú a la cruz de Cristo? ¿Qué tan importante, tan valorosa es esa sangre derramada? Porque de pronto tú tienes eso allá amontonado y simplemente quieres de Dios, donde habla de milagros, de sanidades, de estar bien aquí en la tierra y todo eso. Hay gente que piensa que Dios es para eso simplemente, para que nos vaya bien.
Hermanos, pero el mundo está de una manera tan cruel que el que no mira hacia la cruz, hermano, va a vivir las consecuencias. No seamos hijos berrinchudos. Entendamos, hermanos, que lo que Cristo, el objetivo principal de lo que Él quería darnos, ya lo hizo. ¿Qué dijo Él en la cruz? Ya después de perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Le hace falta? ¿Le quitamos? ¿Le ponemos? ¿Le añadimos? No, consumado es. Ya, hermanos. Pero nosotros queremos añadirle. Hay otros que en las cartas querían quitarle valor al sacrificio. Colóquese sobre sus pies. Hay una canción. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por enviar a su Hijo a morir en la cruz? Como 2 o 3. Bueno, con esos 2 o 3 nos defendemos. Ahora, ¿ya reflexionaste en tu vida en qué porcentaje valoras ese sacrificio? O sea, ¿si lo tienes como para ti? ¿Si verdaderamente le das ese valor? ¿Peleas a capa y espada el cristianismo, el evangelio? ¿Luchas por obedecer? Cierre sus ojos un momento. Levante sus manos.